Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, te llevaremos a explorar la Costa Azul francesa, también conocida como la Riviera Francesa. Es un destino que combina elegancia, paisajes espectaculares y el encanto mediterráneo. Bañada por las aguas turquesas del mar Mediterráneo, esta región se extiende desde la frontera con Italia hasta las colinas de Provenza, ofreciendo un contraste único entre el lujo de sus ciudades costeras y la tranquilidad de sus paisajes rurales. Niza, su ciudad más emblemática, despliega un paseo marítimo vibrante, arquitectura de inspiración italiana y una atmósfera cosmopolita que enamora a quienes la visitan. Pero la Costa Azul no es solo mar y glamour, sino también un refugio de belleza natural, donde el aroma de los campos de lavanda perfuma el aire y las colinas onduladas crean un escenario digno de una postal. Más allá de las grandes ciudades, los pequeños pueblos provenzales aportan un encanto atemporal a la región. Calles adoquinadas entre casas de piedra decoradas con maceteros floridos, creando rincones pintorescos. En cada rincón de la Riviera, la luz del sol resalta los vibrantes colores de la naturaleza y la arquitectura, mientras el mar azul profundo se funde con el horizonte. La Costa Azul es un lugar donde se encuentran la sofisticación y la tradición, invitando a descubrir su magia entre paisajes de ensueño y rincones llenos de historia. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir esta fascinante región del Mediterráneo francés. En primer lugar, nos dirigiremos a Niza, la joya de la Costa Azul, una ciudad que combina el encanto del Mediterráneo, con una elegancia única que la ha convertido en uno de los destinos más icónicos de Francia. Desde la vista aérea de Niza, se puede apreciar su impresionante costa, donde el azul intenso del mar contrasta con los edificios de tonos cálidos y las colinas verdes que la rodean. A lo largo de la costa de Niza, se extiende la famosa Promenade des Anglais, un paseo marítimo de casi 7 kilómetros que bordea las playas de Niza, invitando a locales y visitantes a disfrutar del sol y la brisa marina. Más adelante, el puerto de Niza, con sus yates y embarcaciones coloridas, refleja la vida animada de la ciudad, donde la tradición pesquera convive con el lujo moderno. Adentrándose en la ciudad, el corazón de Niza late con fuerza en su casco antiguo, un laberinto de callejuelas llenas de historia, mercados vibrantes y cafés con terrazas soleadas. La Place Masséna, la plaza más emblemática, destaca por su arquitectura neoclásica, sus llamativos adoquines en blanco y negro y la escultura central de Apolo, que domina la escena. Entre sus plazas, mercados y miradores, Niza seduce con su ambiente mediterráneo, donde cada rincón ofrece una postal perfecta y una experiencia inolvidable. En segundo lugar, nos dirigiremos a Cannes, una de las ciudades más hermosas de la Costa Azul. Combina el lujo, la belleza natural y la esencia mediterránea en un escenario incomparable. Desde una vista aérea, se despliega un paisaje fascinante donde el azul del mar se funde con la elegancia de sus calles y edificios. En el corazón de la ciudad, el puerto de Cannes cobra vida con yates y barcos de pesca, mientras la noria del puerto ofrece una perspectiva espectacular de la costa y del horizonte infinito del Mediterráneo. A lo largo de la playa de Cannes, los complejos hoteleros de renombre internacional se alinean frente al mar, reflejando la sofisticación que ha convertido a esta ciudad en un destino icónico. Más allá del lujo, Cannes guarda rincones llenos de historia y encanto. En lo alto, el campanario de la iglesia, con el emblemático cartel de Cannes de fondo, ofrece una postal perfecta de la ciudad. El elegante Boulevard de Cannes, repleto de boutiques, cafés y restaurantes con terrazas soleadas, invita a disfrutar del ambiente vibrante. Mientras tanto, en los alrededores, los acantilados de la costa brindan vistas impresionantes del mar en su estado más salvaje, recordando que Cannes es mucho más que festivales y alfombras rojas, es un lugar donde el lujo y la naturaleza conviven en perfecta armonía. En tercer lugar, nos trasladaremos a Antibes, situada entre Niza y Cannes. La ciudad de Antibes es un destino encantador que combina historia, arte y paisajes espectaculares. Ubicada en la ladera de una montaña, esta joya de la Costa Azul ofrece vistas privilegiadas del mar Mediterráneo, con un entorno que mezcla la serenidad de un pueblo tradicional con la vitalidad de un centro cultural vibrante. Sus raíces se remontan a la época griega y romana, y hoy, sus antiguas murallas protegen un legado arquitectónico fascinante. La playa de Antibes, con sus aguas tranquilas y cristalinas, es el lugar perfecto para disfrutar de la calma del mar,
tomar el sol en su arena dorada y admirar el contraste entre la naturaleza y las elegantes villas que bordean la costa. Pero más allá de sus costas, Antibes revela su alma en cada rincón de su centro histórico, donde el tiempo parece haberse detenido y la esencia mediterránea se percibe en cada detalle. Recorrer el casco antiguo de Antibes es sumergirse en un laberinto de calles comerciales llenas de encanto, donde pequeños comercios, mercados locales y talleres artesanales exhiben productos tradicionales, desde quesos y vinos hasta perfumes inspirados en la Provenza. Antibes es una fuente inagotable de inspiración, dejando un legado que hoy se conserva en el Museo Picasso, ubicado en un antiguo castillo con vistas al mar. Mientras tanto, los restaurantes y cafés al aire libre invitan a disfrutar de la gastronomía mediterránea. Las calles estrechas de Antibes, adornadas con balcones floridos y fachadas de piedra con persianas de colores, transportan a otra época, donde la autenticidad y el estilo de vida relajado se disfrutan a cada paso. En cuarto lugar, ubicada en la frontera entre Francia e Italia, Mentón es una de las ciudades más pintorescas de la Costa Azul, conocida por su clima templado, sus jardines exuberantes y su arquitectura colorida. Desde el aire, su costa mediterránea se despliega en un paisaje de ensueño, donde las casas antiguas, con sus tonos cálidos y tejados de terracota, contrastan con el azul intenso del mar. Pero sin duda, el corazón de Mentón late en su centro histórico, donde la imponente Basílica de San Miguel y su elegante campanario dominan el horizonte, evocando siglos de historia y tradición. Pasear por Mentón es un deleite para los sentidos. Su paseo marítimo, bordeado de palmeras, invita a caminar junto al mar, disfrutando de la brisa y del ambiente relajado que define a esta joya costera. En el interior de la ciudad, los estrechos callejones del centro revelan la esencia más auténtica de Mentón, balcones adornados con flores, pequeños cafés escondidos y rincones llenos de encanto. Cada paso transporta a un escenario donde la historia y la belleza natural se entrelazan, haciendo de esta ciudad un destino inolvidable en la Riviera Francesa. En quinto lugar, nos dirigiremos a Saint-Tropez, una de las joyas más exclusivas de la Costa Azul. Es un destino que combina la elegancia del lujo con el encanto de un antiguo pueblo pesquero. Desde el aire, la vista del puerto viejo revela un paisaje vibrante, donde los yates de lujo se mezclan con las tradicionales embarcaciones provenzales. A lo largo de la costa, la histórica torre de Portalé se erige como un testigo del pasado marítimo de la ciudad, mientras que en lo alto, la ciudadela de Saint-Tropez, con sus imponentes murallas, ofrece una panorámica excepcional del mar Mediterráneo. El puerto es el alma de Saint-Tropez, un lugar donde los barcos amarrados reflejan el sol sobre las aguas azules, mientras turistas y locales disfrutan del ambiente animado en los cafés y restaurantes que bordean el muelle. A pocos minutos de allí, la famosa playa de Pampelón se extiende con su arena dorada y aguas cristalinas, atrayendo viajeros en busca de sol y sofisticación. Este lugar, inmortalizado por el cine y la moda, sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan el glamour y la belleza natural de la Riviera Francesa. Pero más allá de su imagen glamurosa, Saint-Tropez conserva su esencia tradicional en el centro histórico, donde las antiguas calles empedradas y los callejones floridos transportan a otra época. Aquí, las fachadas de colores pastel albergan boutiques exclusivas, galerías de arte y encantadoras terrazas donde la gente pasea, disfruta de la gastronomía local y se sumerge en la autenticidad de este destino legendario. En sexto lugar, nos dirigiremos al pueblo costero de Ecé. Ubicado en lo alto de una colina, con vistas impresionantes al mar Mediterráneo, este encantador pueblo medieval parece sacado de un cuento. Desde la distancia, su silueta se recorta contra el cielo, con las ruinas del antiguo fuerte de Ecé dominando el paisaje. A medida que se asciende por la carretera, el viaducto de Ecé se integra con el relieve montañoso, ofreciendo vistas espectaculares del mar y la costa. En la cima, la panorámica es inigualable, un mar azul infinito se extiende hasta el horizonte, mientras que las estrechas calles empedradas del pueblo conducen a rincones llenos de historia y encanto. Pasear por Ecé es viajar en el tiempo. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con su distintiva fachada amarilla, es un emblema del pueblo, y su torre se alza sobre los tejados de piedra. Para los más aventureros, el camino de Nietzsche ofrece una caminata exigente pero gratificante, atravesando un paisaje accidental que inspiró al famoso filósofo.
Cada rincón de ese es una postal viviente, donde la naturaleza y la historia se fundan en un escenario verdaderamente inolvidable. En séptimo lugar, nos dirigiremos a Aviñón, una de las ciudades más fascinantes del sur de Francia. Despliega su majestuosidad a orillas del río Ródano, combinando historia, arquitectura y paisajes inolvidables. Desde el aire, su paisaje medieval se entrelaza con la belleza natural del entorno, donde las murallas fortificadas protegen un casco antiguo que conserva el esplendor de épocas pasadas. Entre sus tesoros arquitectónicos destaca la imponente silueta del Palacio de los Papas, una de las fortificaciones góticas más impresionantes de Europa y antiguo epicentro del poder eclesiástico en el siglo XIV. A lo lejos, el fuerte de Saint-André vigila la ciudad desde lo alto de una colina, con sus murallas centenarias dominando el horizonte. En la otra orilla del río, la Torre Philippe le Bel, vestigio de la época en que Aviñón y el Reino de Francia se disputaban el control de la región, se alza con orgullo como un símbolo de resistencia e historia. Pero si hay un emblema indiscutible de Aviñón, es su famoso puente, el Pont Saint-Benezet, conocido en todo el mundo por la célebre canción infantil, sobre el puente de Aviñón. Sus arcos de piedra inacabados emergen sobre las aguas del Ródano, creando una imagen nostálgica y evocadora que recuerda la grandeza de la ciudad en la Edad Media. Aviñón invita a perderse en sus calles empedradas, entre fortalezas imponentes, iglesias centenarias y una atmósfera que transporta a otra época. Esta ciudad sigue siendo un destino que cautiva a viajeros de todo el mundo. En octavo lugar, nos dirigiremos a Cassis, otro encantador pueblo costero en el sur de Francia. Se despliega entre el azul intenso del mar Mediterráneo y los imponentes acantilados que lo rodean. Desde el aire, su puerto deportivo es un mosaico de colores donde yates y barcos pesqueros se balancean suavemente en las aguas cristalinas. En el extremo del puerto, el faro de Cassis guía a los navegantes con su silueta inconfundible, mientras que la playa de Cassis ofrece un refugio perfecto para disfrutar del sol y la brisa marina. Dominando el casco histórico, el castillo de Cassis, una antigua fortaleza medieval, añade un toque de historia y misticismo a este paisaje de ensueño. Más allá de la costa, Cassis es también un paraíso para los amantes del senderismo y la naturaleza. Sus alrededores están repletos de rutas que atraviesan viñedos, bosques mediterráneos y paisajes impresionantes. Uno de los puntos más emblemáticos es el Cap Canaille, el acantilado más alto de Francia, desde donde se pueden admirar panorámicas espectaculares del litoral. Con su mezcla de historia, naturaleza y encanto provenzal, Cassis es un destino que invita a la aventura y al descanso en un escenario inigualable. En noveno lugar, nos dirigiremos a la isla de Porquerolles, situada al sudoeste de Saint-Tropez. Es un verdadero paraíso natural con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes protegidos. Una de sus joyas más destacadas es la Playa Plateada, un rincón de ensueño donde el mar adquiere tonalidades turquesas y la naturaleza se mantiene intacta. No muy lejos, la playa de la Courtade ofrece una extensa franja de arena rodeada de eucaliptos y pinos, brindando un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Más allá de sus playas, Porquerolles revela un paisaje más agreste en los acantilados de Cabo Med, donde la fuerza del mar ha esculpido formaciones rocosas impresionantes. En el otro extremo de la isla, la playa de Notre Dame, considerada una de las más bellas de Europa, sorprende con su entorno virgen y aguas increíblemente transparentes. Explorar Porquerolles es descubrir un rincón de la Costa Azul donde la belleza natural y la serenidad se fusionan en un escenario único. Por último, y ya para ir terminando este vídeo, nos dirigiremos a Villefranche-sur-Mer. Ubicada también en la costa de la Riviera Francesa, esta ciudad es un destino que deslumbra con su combinación de encanto tradicional y paisajes espectaculares. Desde el aire, la vista de este pequeño pueblo revela un hermoso contraste entre las casas coloridas del casco histórico y las modernas viviendas minimalistas que se asoman al mar. En el corazón de la bahía, el puerto de Villefranche es un punto de referencia, donde yates y pequeñas embarcaciones flotan sobre aguas cristalinas, mientras los cafés y restaurantes junto al muelle ofrecen una atmósfera vibrante y acogedora. Más allá del puerto, la belleza de Playa de Ba invita a disfrutar de un día de sol y mar en un entorno sereno. Esta playa, con su arena dorada y aguas turquesas, es ideal para nadar y relajarse con la vista de las colinas verdes que enmarcan la bahía. Villefranche-sur-Mer, con su mezcla de tradición y elegancia,
Es un rincón perfecto para perderse entre calles empedradas, descubrir su historia y deleitarse con la esencia única de la Costa Azul. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la Costa Azul francesa. Gracias a todos nuevamente por habernos acompañado hasta aquí. Si te apasiona Francia, te recomendamos ir a nuestra lista de reproducción de Francia y ver todos los vídeos que hemos hecho de este encantador país. Gracias a todos los que se han suscrito y se siguen suscribiendo al canal. Realmente, nos están ayudando mucho a seguir produciendo contenido. Te animamos a dejar comentarios y a dar un me gusta, si te ha gustado este vídeo. Nada más por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.